Entonces, estas cantidades, si no nos prestamos más nada y crece el Producto Interno Bruto, entonces estas cantidades van a disminuir. Hay que analizar también esa situación. Aquí hay otro dato importante que ustedes también deben saber. Aquí dice marco de sostenibilidad de la deuda 40%. Y la CAM, que es una entidad financiera también grande, dice que el 50%. ¿Qué indica este 40 y 50%? Ese es el umbral de préstamo. Vale decir que un país no debería prestarse en más del 40%. Y otros países dicen en más del 50%. Por eso el gobierno nos dice de esta manera, ni estamos llegando ni al 30%, tenemos capacidad de podernos prestar más dinero. Y aquí estamos viendo que no estamos llegando al 40%. Pero todos sabemos que no solamente es deuda externa, el gobierno también está debiendo. Como no hay mucha posibilidad de prestarse dinero, entonces se está prestando dinero dentro de Bolivia. Y eso es lo que enseguida vamos a ver a cuánto está ascendiendo la deuda interna. La gráfica anterior está mostrando lo mismo que esta gráfica. Bolivia bajó del 33 a un 26.9. Estas cuatro columnas era lo que mostraba indicando lo mismo. Y lo que hace referencia aquí es esto, el 40%. Esto indica que no estamos en más del 40%. Tenemos posibilidad de prestarnos más dinero. Pero como las entidades financieras grandes internacionales saben que tenemos deuda interna y si sumamos la deuda externa con la deuda interna, pues fácilmente pasamos a este 40%. Ya estamos llegando casi al 80% de nuestra deuda. Entonces, somos un país que no tenemos capacidad de préstamo porque ya hemos pasado de ese umbral de préstamos que es un 40 y otros países que indican 50%. Ya, esta cifra también es un poco pasada del 2021. En 2021 ya estábamos con el 30%. Aquí estamos indicando otra vez lo mismo, el umbral de préstamo, el 40%. Siempre esto, el porcentaje es en relación al PIB, Producto Interno Bruto, que es de 45.000 millones de dólares. Esta es la misma información del anterior cuadro y aquí vamos a ver algo que tienen que saber. Esta lámina está bastante pasada, es del año 2008. Y esta lámina nunca la voy a sacar porque es una lámina que tiene información pasada. Esta es la deuda interna. Ahora vamos a hablar de la deuda interna, o sea, son las obligaciones del sector público dentro de lo que es Bolivia. ¿Y a quiénes debe el sector público? Debe a las AFPs, que antes eran AFPs. Y lo que quiero decirle es que en el 1996 las AFP nacen y el dinero que nos descuentan para la jubilación se van sumando aquí como cuentas independientes, privados de cada uno. El gobierno siempre nos dijo de que esta deuda o este depósito que se hacen a las AFPs es privado, así como si ustedes tienen una cuenta, nadie va a poder ingresar a sacar dinero de su cuenta, es privado, es de uno. De la misma manera nacieron las AFPs. Y como ven, aquí hay cifras, y estas cifras ha sido cuando por un decreto el gobierno de Evo Morales indica que se pueden
prestar dinero de las AFPs. Y comienzan desde el 1998. 217 millones de dólares, 500, 700, 1000, 1200, 1600. Y estas AFPs, como ya no existen, ahora son las gestoras y el gobierno se está prestando de la gestora. Ahora, ¿a qué más se llama como deuda interna? Cuando Bolivia se presta del Banco Central de Bolivia. Igualmente, la deuda interna en el 96 está con 700 y en el 2008 con 1381. Aquí hay otro. Entonces, nuestra deuda interna siempre ha ido subiendo. No muy rápidamente, pero sí lo ha estado haciendo. Aquí 1000, 1100, 1500, 2100, 2900, 3000, hasta llegar a 5900 en el 2008. Enseguida voy a darles información del año para que ustedes vean cómo estas cifras han ido aumentando. Lo que quería decirles es esto, ¿no? De las AFPs, que ahora es la gestora y además que ha sido vulnerado por decretos donde el gobierno, a través de un decreto, se puede prestar dinero. Ahora es muy difícil. Cuando estaban con las AFP, la población sabía. Cuando el gobierno quería prestarse para algún sector, se oponía y lo dejaba de esa manera que no se saque el dinero. Pero siempre ahora como la gestora está en manos del gobierno, entonces es mucho más fácil sacar y prestarse de ahí. Ahora les voy a dar la información del 2023. No ha variado mucho esta información con este 2024. Fíjense que aquí en la gráfica tenemos en el color celeste la deuda interna. Aquí entra el presidente Evo Morales, 2005, casi 3000 se debía. Y ahora esta deuda interna ya está pasando los 8000 millones de dólares en el año 2020. Pero al 2023, fíjense cómo sube del 20 al 23 la deuda interna que era 8000, sube a 18. Entonces, en el 2023, la deuda externa 13.408 y la deuda interna 18.000. Es mucho más la deuda que el Estado de Bolivia, el sector público, más debe dentro del país que afuera. Como afuera no se puede prestar, ya las entidades financieras no desean porque no tienen la capacidad de préstamo Bolivia, entonces lo que hace es prestarse dentro de Bolivia. Y la deuda total de Bolivia, la externa más la interna, suman 31.815 millones de dólares. 31.000. ¿Y cuánto producimos en Bolivia? 45.000. Si alguien me ayuda a sacar esto, ¿cuánto es en porcentaje? ¿Cuánto representa? A ver, haga esta división, 31.815 entre 45.000. Multiplica por 100. Setenta punto siete. Ya, 70.7. Esa es la deuda que tenemos en relación al PIB. 70.7. Y recuerdan al inicio de estas láminas que decían que ya estamos llegando al 80%. Aquí lo tienen. Es muy probable que la deuda total de Bolivia supere los 80%.
pero ya ustedes lo están sacando 77%. Y el umbral de préstamo, ¿cuánto es? 40%. Casi al doble estamos. Por eso que las entidades multinacionales, Fondo Monetario Internacional, ya no nos prestan dinero. Y hay otra situación más. Una vez que Bolivia se prestaba dinero, sacaban los bonos Bolivia para vender dentro de Bolivia, los vendía. El gobierno daba unos recibos por 1.000 bolivianos y le decía que le iban a pagar a un 5 o 6%. Entonces la gente compraba esos bonos, pero ahora tiene desconfianza y sacó bonos y no pudo vender en Bolivia. ¿Saben qué hizo estos bonos? Los vendió, los llevó afuera de Bolivia, al exterior. Tampoco compraron. ¿Por qué no compraron? Porque ya hay desconfianza. No somos un país sujeto de podernos prestar el 40% y ya estamos llegando al 80%, porque ustedes así lo están sacando. Estas cifras son todos del mismo gobierno. 31.815 y nosotros producimos 45.000. Ahora yo les pregunto, para pagar nuestra deuda, ¿cuántos meses debemos trabajar? Necesitamos trabajar casi unos 8, 9 meses, 10 meses. Y si trabajamos 10 meses sin cobrar nada, pues eso es imposible. Y de esa manera ustedes pueden fundamentar que nuestra deuda es impagable. Siempre vamos a seguir debiendo. Es más, las entidades financieras multinacionales, ellos quieren que nosotros le debamos dinero, porque así también ellos pueden manejar a un país. Influyen políticamente. A veces ellos eligen quién quiere que salga como presidente, apoyan. Entonces, eso es bastante fuerte, el que nos mantengan con una deuda permanente. Vamos a pasar entonces de esta información y hay algo que quería que también ustedes sepan, qué es lo que ha ocurrido en el 2005 entre el presidente Evo Morales. En el 2005, nuestra deuda externa, solamente estoy hablando de la deuda externa, ahora que está por los 13.000. Antes de Evo Morales sabíamos de ver 5.000 millones de dólares. Ese era nuestro promedio. Anterior al 2005 siempre se ha debido a este promedio. Pero justamente entra el presidente Evo Morales y fíjense la deuda que era impagable a los 2 años, cómo se reduce en más de la mitad. Sabíamos deber 5.000 millones de dólares y a los 2 años la deuda era 2.200, menos de la mitad, mucho menos. Y yo recuerdo siempre en sus palabras que él decía, Bolivia ahora debe menos de la mitad de lo que antes siempre se debía. Podemos dormir tranquilo, es como que si su familia debe 10.000 dólares, ahora debe menos de 5.000 y uno puede dormir tranquilo. Pero lo que ustedes posiblemente no saben es esta situación. Condonación de Jubileo. Jubileo es una organización religiosa que se reunieron países que no podían pagar su deuda y a través de la iglesia piden que les condonen la deuda. Y Bolivia no estaba entrando a ese grupo. Nadie pensaba que iban a condonar las deudas, pero tuvimos suerte porque a último momento
Bolivia se incorpora y casi no quisieron. Pero de todas maneras entró y aquí fue donde nos condonaron la deuda. Es como decir, bueno, Bolivia me deben 5.000 millones de dólares, ahora me van a deber 2.200. Pero esta condonación no es tan así de fácil como se ve. Antes 5.000, ahora 2.000 me deben. No es así, sino que los países, o diré las entidades internacionales multilaterales, nos condicionan, nos dicen, en vez que me pague, ahora haz esto en educación, en infraestructura, hace esto y hace otro. Entonces estábamos al mando de ellos. De eso disminuye. Y lo curioso es que después de Evo Morales teníamos buenos precios en petróleo y hemos producido más de 5 veces lo que se producía y sin embargo la deuda seguía y seguía prestándose el gobierno. Eso como que había una contradicción. Habiendo tanto dinero y nos seguíamos prestando. Podríamos haber pagado nuestra deuda, pero no se hizo esa situación. Entonces ya saben, esta parte, la condonación, es que han dejado de cobrarnos no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino se ha hecho un análisis, cada entidad multilateral ha ido condonando porcentajes, pero de tal manera que se ha llegado a menos de la mitad. Una hora, 3 horas. Marco Ya lo voy a Gutiérrez, acabar. micrófono. Ya, así es que ya saben lo que ha ocurrido en el 2006, justo cuando entró el presidente Evo Morales, la condonación a través de una conglomeración de religiosa. Ahora vamos a ver el tipo de interés que no. Lucen, Sí, buenas noches, una preguntita, a lo que no entendió un poco, usted dice que la iglesia pagó esa no, deuda. no, no es que pagó la iglesia, sino que la iglesia ha promocionado un grupo asistiendo a todos los países que debían y no podían pagar su deuda. En grupo, entonces, lo que han pedido a las entidades multilaterales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que muchos países deben a esas instituciones, a través de la Iglesia se ha pedido que nos condonen. Y nos ha llegado la condonación de 5.000 millones. En 2 años ya debíamos solamente 2.200 millones de dólares. No es la iglesia, sino que la iglesia ha reunido. La iglesia eh, ha hecho el pedido a todas las entidades financieras multinacionales que condonen. Y no solamente a Bolivia han condonado, a varios países que no podían pagar y que su deuda estaba alta, entonces han ido condonando. Ya, muchas gracias. Ya, y tampoco no les conviene a las entidades multinacionales de que nosotros paguemos nuestras deudas. Siempre nos van a prestar para podernos manejar. Si ustedes ven, hasta en la familia ocurre esta situación. Si hay un hermano de sus papás que tiene más dinero y le presta a sus papás de ustedes, el otro hermano siempre va a estar pidiéndole favor. Haceme esto, haceme otro, y siempre va a querer esa facilidad, ¿no? Se puede manejar. Al final le está haciendo un favor, entonces nos manejan de esa manera. Pero es mucho dinero. Varios países se han beneficiado con esta condonación de la deuda. Ahora lo que van a aprender es a cuánto se paga el interés. Esta es una información del 2015. Les dije
actualicen, pero nadie pudo actualizar y yo me quedé en esta. Pero el tipo de interés que da no se modifica en mucho. Entonces aquí vamos a ver por algunos países, deuda bilateral, por ejemplo, Brasil en el 2015 nos prestaba dinero al 1,3%, Alemania al 0,8%, Corea del Sur 1,2%, España 0,4%. España es el que nos presta dinero a más bajo precio, pero esta es una situación de deuda histórica, porque España de aquí se llevaron los metales, oro, plata. Esa es la razón por la cual nos prestan a un bajo interés, pero tampoco nos prestan mucho. Francia al 7,7, aquí la CAP 2,3. Ahora, esto es lo que tienen que saber. Esto es lo que tienen que saber. El gobierno cuando no tiene dinero, como hace meses sacó bonos a la venta y nadie quería comprar, pero en estos últimos ya ofreció, ¿saben a cuánto ofreció? Al 7%. Y eso es demasiadamente alto para un país, un 7%. Fíjense, aquí nadie presta a más del 3%. Pero Bolivia ofrece pagar al 5,4. Estos son los bonos que vende Bolivia. Cuando no tiene de dónde sacar, entonces vende bonos. Y en dólares. Entonces, uno da sus dólares al Estado, el Estado le da un certificado donde cumpliendo el año, 3 años, me va a pagar a un 7%. Los bancos aquí en Camiri y en todo Bolivia en dólares no pagan a este tipo de interés. Recién está subiendo el tipo de interés en dólares, porque antes ni el 1% daba el banco a los que dejábamos el ahorro en dólares. Por eso que nadie colocaba sus dólares, 1%. Ahora el gobierno está ofreciendo al 7% y podría aumentar a más interés porque necesita el gobierno y es demasiado alto. Y eso va a provocar inflación también. Si tienen alguna pregunta, vamos a pasar ahora a lo que es inflación. Ya, vamos a pasar a la inflación. Estoy mostrando una lámina aquí referente a Venezuela. Bueno, que Venezuela también ha cambiado su inflación, están con una inflación bastante baja en lo que estaban. Si ustedes se fijan esta lámina y ven un montón de dinero que deben llevar para poder comprar un pollo. Aquí indica, para poder comprar un pollo de este tamaño, 2,4 kilos, los de Venezuela pueden llegar a pagar 14.600.000 bolívares. Todo esto es 14 millones de bolívares. Bueno, esto también está ocurriendo hace como 3, 4 años. Vamos a pasar, solamente quiero indicar que la inflación así corroe al dinero. Mientras más inflación, más dinero que circula y el dinero que cada vez vale menos. Inflación pueden anotar como definición. Inflación es el aumento generalizado de los precios, del precio de los productos de forma persistente.
Hay otra definición también de inflación que no estoy mostrando en pantalla, es la pérdida de capacidad que tiene el dinero. En el anterior tema sobre la inflación, olvidaba de decirle que en la mayor parte de los cuadros lo que se mostraba es lo que se veía y ustedes tenían que interpretar para decir si estamos bien, estamos mal. Ahí cada uno va a interpretar porque ya se sabe cómo se obtiene esos porcentajes, cuánto es la capacidad máxima que uno puede prestarse para poder fundamentar en posibles respuestas las preguntas que se dé en el parcial. Quiero indicarle que en el parcial puedo preguntarles, ¿estamos bien o estamos mal en Bolivia? La respuesta que ustedes me digan sí estamos bien o no estamos bien, eso no califica. Lo que va a calificar es de lo que ustedes fundamenten. ¿Por qué estamos bien o por qué estamos mal? ¿O por qué estamos regular? Pero tienen que manejar cifras porque así lo estábamos haciendo, explicando con cifras y eso deben incluir para decir si estamos bien o no estamos bien. Porque sin cifras es como que estuviéramos haciendo un comentario en la calle y bueno, eso es lo que se escucha en la calle. Y aquí ya ustedes deben manejar las cifras para poder decir si estamos bien, mal o si estamos cada vez peor o cada vez estamos mejorando. Entonces, con la inflación igualmente es un coeficiente técnico que, como un termómetro que nos va a decir si en Bolivia estamos bien o no estamos bien. Entonces ya sabemos las dos definiciones de lo que es inflación, es el aumento generalizado de los precios de forma persistente, generalmente por más de un año. Cuando suben los precios un mes, 2 meses y otra vez vuelve, eso no se considera como inflación. Inflación es cuando todos los meses va aumentando y aumentando de forma persistente. O también cuando se pierde la capacidad de compra del dinero. Ahora voy a explicarles cómo se mide la inflación. La inflación, la institución que mide la inflación es el INE, Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística hace 2, 3 años solamente preguntaba día por medio en las ciudades de La Paz, Cochabamba, La Paz y hace como 3, 4 años se ha incluido Tarija, pero esta vez se está incluyendo al Alto. Ya prácticamente hay como 7 departamentos donde el INE pregunta día por medio cuánto cuesta, por así decirles, una papaya. ¿Cuánto cuesta la papaya? Y deja un día y va al otro día a preguntar a la misma hora, a la misma señora, por el mismo tamaño del producto y del lugar. Otra vez preguntarle cuánto cuesta. Y esto lo hace día por mes. Estamos indicando más o menos 15 veces que salen por mes a preguntar, entonces hay información hasta la semana anterior sobre el tema de inflación. También decirles que la inflación para medirlo, preguntan sobre los productos de la canasta familiar y los productos de la canasta familiar están entre 350 a 400 productos. Se supone que estos productos nosotros como consumidores generalmente estamos consumiendo el día a día. Entonces, de esos productos es de lo que se calcula la inflación. Se calcula a través del índice de precio y este nos sirve para poder calcular la inflación. La inflación no es nada más que la comparación con el
pasado año, o sea, un año anterior. Ahora vamos a ver las causas de la inflación. Las causas de la inflación, aquí están viendo 3 causas de la inflación y voy a preguntarles de esta manera. Explique una de las causas de la inflación. Así es que de las 3 o 4 que haya, ustedes pueden elegir a lo que van a poder explicar mejor. Y para esto vamos a indicar que nos lea Alejandra lo que es inflación por presión de la demanda. Alejandra, lectura. No se te escucha, Alejandra. ¿Estás leyendo? Perdón, dice, está ahí con otro nombre, desde que era otra compañera. Ya. Arajo no lo dice. Sí. ¿Cuál voy a leer? Disculpe, dicen, perdón. Inflación por presión de la demanda. Inflación por precio de la demanda. Un aumento en la demanda agregada, por ejemplo, un aumento del gasto público, genera una presión al alza sobre los precios, o sea, provocando inflación. Así este crecimiento de la demanda por bienes y servicios, mayor que la disponibilidad de bienes y servicios, obliga al incremento de sus precios siempre que estos estén en libertad de subir. Ya. La inflación Gracias, Alejandro. La inflación por presión de la demanda se da por 2 razones que indica ahí en la lectura. Uno, por aumento de la demanda agregada, y eso ya lo hemos llevado. ¿Qué es la demanda agregada? Es la suma de las demandas individuales. Vale decir, si todos vamos al mercado y queremos comprar un poco más de lo necesario, eso va a provocar inflación. O la otra situación es el aumento del gasto público. Cuando el gobierno cada vez contrata más trabajadores, entonces va a necesitar de más dinero para poder pagar. Y al dar más dinero, lo que está haciendo es meter más circulante, más dinero a la población y esto va a generar inflación, un alza de precios. Otra, inflación por empuje de los costos. Arana, Roxana. Un cachito, Arana, lo que quiero decirle es de que cambien su nombre con los cuales han entrado a la clase, porque después yo voy a pedir a alguien para que me anoten todos los que están en la clase para aumentarle los 5 puntos. Y si alguien está con otro nombre que no se le va a ubicar en las listas, entonces va a tener problemas, no se va a ganar los 5 puntos que estamos indicando. Ya, te escuchamos, Le hice Alejandro. una, Sí. le hice una preguntita. Yo no puedo cambiar mi nombre, pasa que la cuenta no es mía, de mi hermana, y por entrar rápido no la puede cambiar la cuenta. Bueno, no sé, Pero el apellido es el mismo, dice. no, va a ser difícil que te ubiquemos de esa manera. Solamente se cambia el nombre por esta clase, nada más no vas a Al, cambiar. al entrar, al entrar le dice se puede cambiar el nombre. Sí, Ahí, incluso aquí mismo se puede cambiar. Está bien. sí, Hay unos 3 puntitos. Volver a entrar, salite y volver a entrar. No es ya está listo. necesario que salgan. Hay unos tres Ya pude, puntitos. A ver, licenciado, gracias. escuchen. Víctor,
Sí, sí. Hay 3 puntitos en cada nombre donde ustedes están. Presionen donde esos 3 puntitos y les va a dar una opción de cambiar. Cambiar el nombre y colocan su nombre. Ya lo hice, Lice. Ya, para todos Gracias. va esta situación. No Panamá. quiero luego que me estén diciendo yo he estado, pero estaba con otro nombre. No influye por más que hubieran entrado con otro teléfono, solamente cambian el nombre por esta clase. Pero yo voy a decir el momento en el cual se va a sacar una foto para que se pueda colocar los 5 puntos por la clase. Bueno, ¿a quién dijimos que Rana, Roxana, lectura, inflación por empuje de los costos? Inflación por empuje de los costos. La inflación es causada por aumentos agresivos en los costos de producción. Por ejemplo, aumentos en los salarios, la devolución de la moneda, los aumentos de los impuestos, incrementos en los precios de los insumos, el precio del petróleo, etc. Ya. Aquí está más fácil para explicar la inflación por empuje de los costos, el incremento. Agárrense de esto, ¿no? Incremento en el precio de los insumos, de la materia prima. Si aumenta el precio de los insumos o materia prima, por cierto, entonces va a aumentar el precio del producto y si todo ocurre de esa manera, entonces va a provocarse una inflación, aumento de precios. También ocurre empuje de los costos por el aumento del petróleo, precio del petróleo, devaluación de la moneda, aumento de los impuestos o aumento de los... Ya, entonces estamos, inflación por el empuje de los costos, lo más fácil es que agarren cuando hay incremento en el precio de los insumos o materia prima de los factores que se elaboran